Buenos días, jóvenes, sean todos bienvenidos a esta clase de electricidad básica. Hoy estudiaremos los circuitos eléctricos básicos. Yo soy su facilitador Eduardo Aguirre, técnico superior universitario en electricidad, mención telecomunicaciones. En esta clase aprenderemos sobre qué son los circuitos eléctricos, sus componentes principales y cómo funcionan. Al final de esta clase tendrás una mejor comprensión de cómo la electricidad se mueve y cómo se utiliza en los circuitos en la vida diaria. Para empezar, nos podemos preguntar la siguiente interrogante: ¿qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es una ruta cerrada por la que fluye la electricidad. La electricidad es el movimiento de electrones, y para que estos electrones se muevan necesitan un camino por el cual viajar. ¿Cuáles son los componentes básicos de un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico básico consta de los siguientes componentes. En primer lugar, fuente de energía proporciona la energía necesaria para mover los electrones. Un ejemplo es la batería que se le pidió para esta clase. Conductores, materiales que permiten el flujo de electricidad, generalmente son lo que conocemos como cables, que pueden ser de cobre o de aluminio. También uno de los componentes básicos es la resistencia, materiales o componentes que limita el flujo de la corriente eléctrica en el circuito. También podemos tener presente los interruptores, que es un dispositivo que permite abrir o cerrar el circuito, controlando así el flujo de electricidad. Carga, dispositivos que usan la electricidad para hacer un trabajo. Ejemplos de ellos son las bombillas, motores, los electrodomésticos. Tipos de circuitos eléctricos. En esta clase de electricidad básica hablaremos de los circuitos serie y circuitos paralelos. El circuito serie los componentes están conectados uno tras otro en una sola ruta. Si un componente falla, todo el circuito se interrumpe. Ejemplo de un circuito serie. Circuito paralelo. Los componentes están conectados en múltiples rutas. Si un componente falla, los otros pueden seguir funcionando. Veremos un ejemplo de circuito paralelo. Al hablar de los circuitos eléctricos básicos, no podemos dejar de un lado la ley de Ohm. La ley de Ohm es fundamental para entender los circuitos eléctricos. Esta ley establece que la corriente I, que pasa a través de un conductor entre dos puntos, es directamente proporcional al voltaje V e inversamente proporcional a la resistencia R. Lo vemos en la siguiente fórmula, donde V es el voltaje en voltios, I es la corriente que se mide en amperios y R es la resistencia que se mide en ohmios. Para una práctica sencilla se le pidió el siguiente material: una pila AA de 1.5 voltios, un bombillo pequeño, una resistencia de 10 ohmios, cables para hacer conexiones y un interruptor. En esta práctica vamos a comenzar conectando un extremo del cable al terminal positivo de la pila. El otro extremo lo conectaremos a un terminal de la resistencia. Inmediatamente el otro terminal de la resistencia lo vamos a conectar por medio del cable a uno de los terminales de la bombilla. El terminal sobrante de la bombilla lo conectamos al interruptor y el
el interruptor, su pata disponible, la conectaremos a polo negativo de la batería. El diagrama del circuito anterior es como se ve en la siguiente dibujo. Bueno, jóvenes, en esta clase de hoy hemos aprendido sobre los componentes básicos de un circuito eléctrico y cómo se pueden conectar en serie o en paralelo. También aprendimos la ley de Ohm y cómo aplicarlo en un circuito simple. Bueno, jóvenes, como actividad final, intenten construir sus propios circuitos series o paralelo o quizás mixtos, usando componentes que pueden encontrar en casa o en el laboratorio de la escuela. Observen cómo cambia el comportamiento del circuito cuando se agrega o se quita un componente a este circuito que están realizando. Espero que la experiencia haya sido de total agrado para ustedes. No duden en hacer cualquier pregunta si tienen dudas. Para mí fue un grato placer haber compartido esta clase con ustedes.